¿Qué le va a pasar a Claudia Sheinbaum el día que el gobierno de Estados Unidos le responda por andar mintiendo en la mañanera? Es muy grave lo que hizo Claudia Sheinbaum. No solamente el hecho de amenazar a la reportera 2 veces, 2 días seguidos, y mantener una mentira 2 días seguidos, incluso con el fiscal Gers Manero. Todo ocurre a través de esta complacencia, alianza intolerable, dice el comunicado de Donald Trump, del gobierno de México con los cárteles del narcotráfico. Y es que, a ver, a Cienfuegos lo detuvieron y lo acusaba el gobierno de Estados Unidos de estar involucrado, de tener pruebas. Lo grabaron, habían mensajes y hay testimonios. Lo peor de todo es que ni siquiera iban tras de Cienfuegos. Cuando uno revisa la investigación o lo que se hizo público, ni siquiera era Cienfuegos el objetivo. Les comenzó a llamar la atención que había un sobrenombre que se estaba mencionando entre los narcotraficantes: el Padrino. Y hacían referencia a alguien que los protegía. Comenzaron a seguir estas conversaciones y a buscar con este famoso personaje a quien se hacía referencia como protector de una facción, de un cártel que ni siquiera era el de Sinaloa, cuando de pronto descubren que se trata de el general Salvador Cienfuegos. Hábilmente, Cienfuegos tuvo la astucia de no involucrarse con los peces grandes. Bastante interesante este dato, porque a diferencia de la 4T, Cienfuegos, en la investigación de Estados Unidos, porque a lo mejor hay más, pero en la investigación de Estados Unidos se descubre que Cienfuegos estaba protegiendo con su cargo a un cártel, pero un cártel menor, una facción que controlaba cierta región y le otorgaba seguridad, les avisaba de operativos, les permitía muchas acciones a cambio de dinero. Eso es lo que en la investigación se resume. Que esto es lo que le ayudó a mantener un perfil bajo. Y que si caían las grandes peces como el Chapo, como el Mayo, él no saldría involucrado, porque pues al final de cuentas él estuvo trabajando con cárteles menores, de estos regionales que terminan aliados con grandes cárteles, pero que al final de cuentas son de bajo perfil. Sin embargo, sí estaban siendo investigados, y en esta investigación sale Cienfuegos mencionado. Lo detienen en Estados Unidos y conocemos todos la historia. Se moviliza. A ver, esta parte es importante. A ver, esta parte yo en todos los videos desde la detención de Cienfuegos siempre he hecho énfasis en algo que ayer a Claudia Sheinbaum, ayer y antier, a ella y al fiscal se les olvida. Algo muy importante. Fue el propio López Obrador el que celebró la detención de Cienfuegos. Y dijo que era muy grave y que si había pues, responsabilidad tenía que ser investigado. Fue el propio López Obrador. 12 horas después, López Obrador estaba cambiando su actitud. Escribían algunas plumas como Salvador García Soto en aquel entonces y acusaban que la cofradía, este grupo que existe dentro de la Sedena de militares que controlan la Sedena, fueron a ver a López Obrador, encabezados con Crescencio Sandoval, y amenazaron a López Obrador. ¿Con qué lo amenazaron? Fíjense hasta dónde sale a relucir esto. Que lo amenazaron con hacer públicos los videos donde sus hijos están involucrados en una fiesta y en muy mal estado por estar consumiendo alcohol y drogas, en donde aparecen los hijos de López Obrador con los hijos del Chapo.
De esto se escribió después y se supo que sí, que los hijos de Obrador se perdieron más de 3 días, que Audomaro Martínez, el jefe de seguridad de López Obrador, recibe la instrucción de ubicarlos y los mandan a traer. Los mandan a traer en muy mal estado, los encuentra el general, pero fueron videograbados. Este es el famoso video con el que amenazan a López Obrador, los generales. Se escribió también mucho de eso en aquel entonces. Había muchas teorías de por qué habían doblado a López Obrador si 12 horas antes López Obrador celebró la detención de Salvador Cienfuegos. Cuando se los entregaron en Estados Unidos con la consigna de que fuera enjuiciado en México, que había pruebas suficientes, pero que tenía que ser juzgado en México por un tema diplomático. Marcelo Ebrard dio una declaración brutal. Cuando lo cuestionan al respecto en la mañanera, dijo Marcelo Ebrard que sería un error exonerar a Cienfuegos. Que el general había sido traído a México para ser enjuiciado. Nuevamente las presiones se dan y Salvador Cienfuegos termina exonerado meses después. El ridículo de López Obrador. Y a partir de entonces, López Obrador hasta condecoró a Cienfuegos. Las mentiras de Claudia Sheinbaum son graves porque ella ha afirmado públicamente en el recinto oficial del Palacio Nacional, en esta vocería que tienen instalada todas las mañanas, afirma que Estados Unidos lo había exonerado. Y el propio fiscal hace lo mismo. Cuando existe una carta de los fiscales en Estados Unidos que dicen que no lo están exonerando, que lo están entregando a México para que sea juzgado a México, como si hubieran hecho una extradición nada más del general, pero que existían pruebas contundentes. Luego, después, esta parte también se les olvida en la mañanera, y es que son de las cosas que hay que traer a la memoria. Tiempo después, cuando exoneran a Cienfuegos, en Estados Unidos se enojan mucho. Y hay una declaración de personal del Departamento de Justicia, hacen una conferencia de prensa y ahí dicen que las pruebas que tenían con Salvador Cienfuegos son contundentes y que incluso podrían reabrir el caso en Estados Unidos. Desde entonces Salvador Cienfuegos no ha viajado a Estados Unidos. Si está libre, como dice Claudia Sheinbaum, pues que se vaya a dar una vuelta a Disneylandia nuevamente, a ver si es cierto lo que dicen Claudia y Gers Manero. Se los va a tragar la mentira, y entre más se ponen en evidencia defendiendo esta alianza del narcogobierno con los cárteles, más se van a ensañar en Estados Unidos con nosotros, por culpa de este gobierno que tiene de verdad la cola metida hasta el fondo por su alianza que tiene, por haber recibido financiamiento, por todo lo miserables que han sido entregando este país al crimen organizado. Y Salvador Cienfuegos es la joya. Por cierto, después de que Salvador Cienfuegos fue exonerado por la Fiscalía General de la República, nadie sabía de Salvador Cienfuegos. Se quedó muy calladito el tema. Era a propósito de la pandemia, tampoco había algo como para hacerse público. Sin embargo, reaparece Cienfuegos. ¿Saben dónde reapareció Cienfuegos? El 10 de noviembre del 2021, meses después de todo esto que ocurrió. Nadie sabía nada de Cienfuegos, nadie supo qué pasó con Cienfuegos. Y reaparece públicamente. Reaparece con Beatriz Pajes en la noche de sus premios, donde entregaba el galardón que
que entrega su revista, la revista que fundó su padre, y el premio que está en honor a su padre. En esos premios, Beatriz Pajes recibe a Salvador Cienfuegos, su invitado especial. Qué interesante. Es la propia oposición la que termina acogiendo a Salvador Cienfuegos y dándole esta reaparición pública. Porque nos escandalizamos porque apareció en la celebración donde el ejército le rinde tributo a Claudia Sheinbaum, que es además un acto oficial. Pero bueno, el escándalo, todo esto ha surgido porque el general se presenta en el aniversario de la Marcha de la Lealtad y todo el mundo se escandalizó, que es correcto escandalizarse. El tema es que en el 2021 su primera aparición pública fue con los premios Pajes. Y la propia Beatriz Pajes va y lo recibe y lo abraza. Existe el video, López Dóriga es el que sube el video. Pues López Dóriga estaba invitado a los premios y para él y para muchos periodistas ahí, la sorpresa de la noche era ver a Salvador Cienfuegos ahí como invitado especial. Regreso de inmediato y vamos a... Por cierto, voy a cerrar con el resumen que hizo anoche Latinos. ¡Wow! Brutal. De verdad recuperó muchos videos y que fortalecen esta manera tan brillante de quitarle la máscara a Claudia Sheinbaum y demostrar que mintió 2 días seguidos en la mañanera y todavía amenazó a la periodista. Regreso y vamos a ver algunos videos que le faltaron a Latinos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana. Bienvenidos, mitad de la semana, miércoles, qué rico. Oigan, nada más comentario rápido. Ayer nos tiraron el video de Pedro Aces. Creo que no les gustó. Los que alcanzaron a ver el video, de verdad se los recomiendo mucho porque lo voy a volver a subir. Me pusieron una infracción. Después de 3 infracciones nos cierran el canal. Me obligaron a hacer un curso en YouTube. De verdad da mucho coraje. Porque les voy a decir algo. Me lo tiraron por el video de Mexicanos contra la Corrupción. Y el video de Mexicanos contra la Corrupción sí está en su canal de Mexicanos contra la Corrupción. Pero alguien hizo el reporte malintencionadamente y nos acusaron de estar promoviendo peleas de gallos. Es en serio. De verdad que me pasó esto de una manera que da coraje porque pues resulta que la imagen que se ve en 3 segundos del video es una imagen que Mexicanos contra la Corrupción puso para hacer referencia a que el famoso rancho de Pedro Aces tiene un palenque para pelea de gallos. Esa parte, y aparecen ni siquiera peleando los gallos, porque lo que aparece es una foto fija. Insisto, si de verdad en YouTube estuvieran revisando este tema, el video en Mexicanos contra la Corrupción lo hubieran tirado, porque también está en YouTube. El video sigue en Mexicanos contra la Corrupción sin ningún problema. El de nosotros no solamente no nos dejaron mostrarlo, no lo borraron y nos metieron una sanción porque promovemos maltrato animal. Háganme el cabrón favor. Miren, la realidad es que me preocupé cuando hice el video de Pedro Aces, porque dije cosas muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero voy a volver a subir el video. Traten de verlo. Vamos a ver qué pasa. A ver si lo tiran hoy. Ya quitamos lo de los gallos, a ver si es cierto que es eso. También quité lo de los toros. Pero dejé del resto, pero además dejé los comentarios que le hice, porque les explico cómo funciona la CATEM. Cómo funciona este sindicalismo en México que le cobra a los más pobres por vender elotes, por vender globos, por vender cosas en la vía pública. Cómo son dueños de la vía pública estos sindicatos como la CATEM.
y además puse una fotografía fija donde está fichado el hoy diputado Pedro Aces por robo de auto, por portación de arma. Así que yo creo que fue un video que les molestó mucho, sin duda. Hicieron la chamba de reportarlo y lo reportaron diciendo que nosotros promovemos maltrato animal. ¡Wow! 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 Por 3 segundos de una imagen donde Mexicanos contra la Corrupción hace referencia a las peleas de gallos. Vamos a ver, si está el video todavía, véalo, se lo recomiendo, y que nada nos impida. Ya recibimos una amonestación. A las 3 cierran el canal. Vamos a seguir luchando, no nos van a parar. Ni modos. No hicimos nada incorrecto. No violé las normas de YouTube. Pero quienes hicieron el reporte fueron muy hábiles. Detectaron que había esa imagen de los gallos y nos hicieron el reporte. Bueno, ahora sí vamos al tema, porque además es largo el tema de hoy. Bienvenidos todos. Salvador Cienfuegos. Ya les platiqué mucho en el intro. En este video vamos a platicar más sobre las mentiras que dijo Claudia Sheinbaum y Gers Manero. Voy a mostrar videos. Yo les prometí hacer un video donde les voy a contar cómo está el expediente y mostrar el expediente. Lo voy a dejar para mañana porque sí quería ver la reacción de Claudia y de Gers Manero en la mañanera. Entonces por eso hoy hacemos este video. Mañana sí les voy a poner el expediente para seguir con este tema. Y vamos a recuperar algunos materiales que tengo, porque no solamente hay esto. Salvador Cienfuegos recibió más de 10 millones de dólares para un golpe de Estado. Pero esas cosas las vamos a ir viendo aquí. Y ya se hicieron esos videos durante la pandemia y muchas cosas. Vamos a traer muchas cosas a la memoria para demostrarle a la presidenta que se equivoca, que miente y que no tampoco puede estar amenazando así a los periodistas. Qué difícil se está poniendo el país, Pero en Estados Unidos están igual. Corrieron a un periodista, le prohibieron, censuraron la entrada del corresponsal de AP Noticias porque solamente él dijo el Golfo de México y no quiere llamarlo Golfo de América. Bueno, por ese hecho. Elon Musk ya propuso que se haga una reforma judicial porque no están de acuerdo en que los jueces les están deteniendo las iniciativas. Donald Trump ha corrido a los periodistas tradicionales en sus conferencias de prensa y están invitando a puros youtubers afines a Donald Trump. Pues, híjole, de verdad es que pareciera que el manual se los hizo López Obrador y hoy Estados Unidos tiene un AMLO mejorado. O sea, es impresionante. Por eso me llamaba mucho la atención y siempre me ha llamado la atención que los anti-AMLO, principalmente en Estados Unidos, pero los anti-AMLO son afines a Trump. Y siempre les decía, oigan, es muy interesante ver cómo ustedes están en contra de Trump, de López Obrador, pero están a favor de Trump, cuando son idénticos. Y hoy, ahí está. No nos equivocamos cuando hacíamos esa referencia. Salvador Cienfuegos, el general señalado por Estados Unidos de estar en complicidad con cárteles mexicanos, se presentó en el aniversario de la Marcha de la Lealtad. El general, que fue acusado por la DEA de lavado de dinero y conspiración para manufactura, distribución e importación de drogas ilícitas, se mantuvo alejado de la presidenta, pero estuvo presente ahí en el acto. De ahí se generan la polémica en redes sociales. El lunes una periodista en la mañanera le dice a Claudia Sheinbaum si esta presencia de Salvador Cienfuegos no era también un pretexto para que Donald Trump siguiera acusando, porque Donald Trump dijo que México no estaba haciendo nada por quitarse los aranceles. Claudia Sheinbaum se enojó mucho y le dijo que se pusiera a investigar. Pero le dijo que iba a estar Gers Manero para contestarle, porque
Salvador Cienfuegos estaba limpio. Ayer martes Salvador Cienfuegos fue por segunda vez defendido y ahora también por el fiscal. Sin embargo, la periodista fue valiente y siguió. Y llega un momento en donde calla a la presidenta. Ahorita lo van a ver. No, a ver, permítame, presidenta. Ya la periodista ya también estaba muy enojado porque también Claudia Sheinbaum estaba ejerciendo mucha violencia sobre ella y al final se atascó Claudia Sheinbaum. No hay problema, que hagan y deshagan lo que quieran. El único problema para ellos es que a futuro se los van a comer por estar levantando mentiras que involucra al Departamento de Justicia en Estados Unidos. A las autoridades de Estados Unidos no les va a caer muy bien que de pronto Claudia Sheinbaum está diciendo disparates como el de decir que en Estados Unidos no lo encontraron, que finalmente está limpio Salvador Cienfuegos. O sea, está acusando Claudia Sheinbaum en estos 2 días con el fiscal de México. Claudia Sheinbaum está acusando a las autoridades de Estados Unidos de haberle fabricado pruebas falsas, acusaciones falsas al general Cienfuegos. Eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Cuando Claudia Sheinbaum se para en la mañanera a decir no es cierto, está exonerado, en Estados Unidos no lo encontraron, no es cierto, cuando Claudia afirma estas estupideces, lo que está haciendo es acusar de mentirosos a las autoridades de Estados Unidos, y eso le va a costar a Claudia Sheinbaum muy caro, muy cara. Vamos a recordar, antes de poner los videos, Carlos Loret hizo una secuencia de los hechos, que al final voy a cerrar con ella, pero hay algunas cosas que han faltado. Vamos a recordar este video. Van a conocer mi opinión sobre la detención del general Cienfuegos, acusado por vínculos con el narcotráfico. En el gobierno del presidente Peña Nieto se desempeñó como secretario de la Defensa. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Reciben General de División, Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018. Ok, esto es muy importante. Yo siempre les he dicho, qué raro que López Obrador, cuando detienen a Salvador Cienfuegos, es el mismo que opina que deberían de ir a fondo por la corrupción y... Insisto, al otro día ya estaban movilizando a Marcelo Ebrard y ya estaba poniéndose en contacto con Donald Trump para que le liberaran a Cienfuegos. Van a conocer mi opinión sobre la detención del general Cienfuegos, acusado por vínculos con el narcotráfico. En el gobierno del presidente Peña Nieto se desempeñó como secretario de la Defensa. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. El licenciado Andrés... Bueno, eso ocurrió en el 2020, 3 años después estaba condecorando a Salvador Cienfuegos. Es de verdad impresionante la manera en que cambió. ¿Qué lo obligó? Les digo, insisto en que se leía en aquel entonces por parte de algunos columnistas
que señalaron que fue el propio Crescencio Sandoval, con una comisión de generales que representaban a la cofradía, que existe la cofradía, es tan poderosa que hicieron que López Obrador en 12 horas terminara dando la vuelta. 3 años después lo exoneró y vean, en la espalda de Claudio Sheinbaum, en este aniversario que celebran los militares para rendirle tributo a la jefa de las Fuerzas Armadas. Qué impresionante poder de los militares. Pero además, recordemos, vamos atrás. Salvador Cienfuegos estuvo peleado con López Obrador. Salvador Cienfuegos estuvo en contra de que los militares estuvieran en las calles. Salvador Cienfuegos llegó a criticar a López Obrador durante la campaña de López Obrador. López Obrador no quería a Salvador Cienfuegos. Y miren todo lo que ocurrió después. Bueno, las obras se las entregaron completa. Le han entregado aduanas, aeropuertos. ¿Cuánto saben los militares como para que en una noche le tronaran los dedos a López Obrador? Donald Trump presume de haber doblado, jamás vio doblarse a alguien tan rápido, dijo de Marcelo Ebrard. Pues a López Obrador los militares lo doblaron en una noche. Eran agua y aceite Salvador Cienfuegos y López Obrador. Existen las declaraciones, existe la carta que se hizo pública cuando López Obrador era candidato, existen las declaraciones de López Obrador acusando a los militares, señalándolos del tema de Ayotzinapa, de Tlatlahua, de estar haciendo una guerra civil en las calles, que los militares deberían de regresar a los cuarteles. O sea, López Obrador estaba muy bravo contra Salvador Cienfuegos. Y porque López Obrador, cuando acusaba de corrupción del ejército, acusaba el periodo de Peña Nieto y el jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, mejor dicho, el secretario general, el secretario de la Defensa Nacional, perdón, en el periodo de Peña Nieto era Salvador Cienfuegos. Entonces, cada vez que López Obrador hacía en sus actos de campaña referencia a la corrupción del ejército, al que estaba madreando era Cienfuegos. Hasta que un día Salvador Cienfuegos se encabronó y dio declaraciones en contra de López Obrador. Eso fue histórico. Tendemos a olvidar las cosas. Pero ahí está el video que acabo de mostrarles. Es la mañana en que López Obrador aparece en la mañanera después de que fue detenido Salvador Cienfuegos. Y vean cómo se expresaba. Exactamente al otro día de ese video, López Obrador estaba ya buscando rescatar al soldado Cienfuegos. Cuando ya lo traen, fíjense la declaración de Marcelo Ebrard. Cuando ya traen de regreso a Salvador Cienfuegos, es impresionante lo que dice Marcelo Ebrard. Vamos a escucharlo. La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya, no. Está sujeto a un proceso. Para eso se requirió la evidencia del Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa. Que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, se queda allá. Sería muy costoso para México. El general Cienfuegos va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya, no. Está sujeto a un proceso. Para eso se requirió la evidencia del Departamento de Justicia. De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa. Que se ha retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, se queda allá. Y ahí dice Marcelo,
Algo que también se contrapone a lo que Claudia declara en la mañanera. Haber desestimado. O sea, no lo exoneraron, desestimaron. ¡Guau, guau, 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 guau! En fin, vamos con el video de Loret. Y mañana vamos a hablar del expediente de Cienfuegos. Pero insisto y dejo aquí lo que todos con 2 centímetros de cerebro podemos afirmar. Es mentira lo que dice la presidenta y el fiscal. No fue exonerado. Fue exonerado por la fiscalía, sí. Pero en Estados Unidos tienen las pruebas y aseguran que inclusive el general podría ser juzgado en el momento en que ellos lo decidan. No vaya a ser, No vaya a ser que por andar con estas tarugadas terminen soltándole un jodidazo a México, deteniendo a Salvador Cienfuegos. Y entonces van a ver cómo va a quedar Claudia Sheinbaum después de estos 2 días en la mañanera. Vamos a ver a Loret y regreso de inmediato. Es muy bueno lo que hicieron en Latinos. Este es un poquito largo. Yo me despido. Si usted ya vio el video y no lo quiere volver a ver, nos vemos en el siguiente podcast. Si no pudo ver este resumen que hace Loret sobre el tema de Cienfuegos, que además son materiales buenísimos. También ellos rescataron, por ejemplo, la declaración de Noroña y todo esto. Quédese, vale la pena ver el video. Yo aquí me despido, nos vemos en un siguiente podcast, pero no sin antes agradecerles que puedan ver el video de Pedro Aces antes de que se salgan con la suya. Vamos con Loret. La presidenta Sheinbaum vive un momento de enorme poder. Alta popularidad, control del Congreso, derrotados los contrapesos, derrotado el Poder Judicial, oposición inexistente, casi sin crítica en los medios. Y esto ya se está traduciendo en unos aires autoritarios, unos desplantes de suficiencia, de soberbia, de ella y de su gabinete. Se lo menciono porque hoy este modito tuvo un día climático en la mañanera. De entrada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, abrió la conferencia hablando de los aranceles, pues como si él fuera dueño de Donald Trump, minimizando sus amenazas, presumiendo que lo conoce como si él lo hubiera hecho, con alarde de tener todo bajo control. Oiga, es Marcelo Ebrard, el hombre al que Donald Trump dijo que dobló como nunca antes había visto doblarse a nadie. Y luego vino el episodio que más llamó la atención. La presidenta Sheinbaum molesta por el caso del general Cienfuegos. 2 veces le dijo a una periodista que la conminaba a investigar bien. No solo fue su tono, sino la elección de la palabra, el verbo conminar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, conminar tiene 3 significados. Ninguno de esos es bueno. Primero, amenazar. Segundo, apremiar con potestad a alguien para que obedezca. O sea, tener poder y que te obedezcan. Y tercero, dicho de la autoridad, requerir a alguien el cumplimiento de un mandato bajo pena o sanción determinadas. Conminar, le dijo la presidenta con a una reportera. Oiga, la presidenta es una científica, es una mujer leída, que sabe escoger sus palabras. ¿Escogió conminar para dirigirse a una reportera? Te conmino a que investigues. No fue te invito, te convoco, te sugiero, te propongo. No, te conmino. Ese conmino que lleva dentro amenaza, obediencia, castigo. Y luego vino el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, poca paciencia, también en un tono que oscilaba entre la confrontación y el paternalismo, diciendo abiertamente una mentira, que Estados Unidos aceptó que no tenía pruebas para acusar de vínculos con el narco al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Oiga, eso es falso. Hay al menos 2 documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos donde deja claro, por escrito, diáfano, que su evidencia contra Cienfuegos era sólida y que sí lo devolvieron a México fue por un tema diplomático. ¿Y cuál fue el tema diplomático?
pues que el expresidente López Obrador se lo pidió de favor a Donald Trump cuando ya iba de salida en su primer mandato. Vea usted esta nota de Iván Islas. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en tiempos del presidente Peña Nieto, fue arrestado el 15 de octubre de 2020 después de aterrizar en Los Ángeles, California, donde planeaba pasar unas vacaciones familiares. Tras un mes de negociaciones entre el gobierno mexicano y el estadounidense, fue devuelto a México el 18 de noviembre. Llegó al aeropuerto de Toluca en un avión custodiado por autoridades estadounidenses. La postura del gobierno mexicano siempre ha sido de que nunca hubo pruebas en contra del general y que por eso fue liberado. En realidad, todo se debió a una petición directa del presidente López Obrador a Donald Trump. Estados Unidos nunca exoneró a Cienfuegos. El fiscal a cargo del caso, Seth Ducharme, envió una carta a la jueza Carol Amon para solicitar la liberación de Cienfuegos. En la carta explicó que a pesar de las evidencias sólidas en contra del general, el gobierno americano pedía su liberación por consideraciones de política exterior. El documento explicaba que Cienfuegos sería procesado en México. Nunca se habló de una exoneración. El entonces canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió entregar al general luego de varias conversaciones entre el gobierno de México, la FGR y la Fiscalía estadounidense. El gobierno de México envió, como informé aquí en la mañanera, una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos en México, manifestando nuestro profundo extrañamiento por la falta de información. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos. Propio López Obrador reconoció que hubo conversaciones y que el gobierno de Estados Unidos pidió a la jueza del caso que liberara a Cienfuegos y que entregara su expediente al gobierno mexicano. Es algo que teníamos la obligación de hacer porque sentimos que no se había cuidado el procedimiento. Y yo quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos que supo, en este caso, escuchar nuestro planteamiento y rectificar. No significa esto, en el caso de que la jueza resuelva sobre esta petición y regrese el general Cienfuegos, no significa impunidad, significa que se inicie una investigación. Pero esta promesa no la creyó ni siquiera uno de sus aliados más cercanos. Yo lo que veo, lo que leo, lo que percibo, lo que alcanzo a ver es que va a quedar impune Salvador Cienfuegos. Entonces a lo mejor se tomó una determinación muy pragmática en este caso. Pero pues es un golpazo a la credibilidad de una lucha que toda la credibilidad tiene bien ganada el compañero presidente, que es la lucha contra la corrupción. El periódico Wall Street Journal publicó que López Obrador impulsó que Cienfuegos fuera devuelto a nuestro país por temor a que su arresto causara fricciones entre el ejército y su gobierno. En ese momento, el secretario de la Defensa era el general Luis Crescencio Sandoval, quien había sido brazo derecho de Cienfuegos en el sexenio de Peña Nieto. 2 meses después, en enero de 2021, la Fiscalía General de la República exoneró a Cienfuegos y señaló que nunca tuvo encuentro alguno con integrantes del crimen organizado. El presidente López Obrador culpó a la DEA de fabricar pruebas contra Cienfuegos. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA. La
absolución y difusión de información delicada del general Cienfuegos causó molestia en el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia publicó un posicionamiento oficial en el que lamentó la situación, rechazó que el caso fuera fabricado y mencionó que un gran jurado estadounidense verificó que las acusaciones contra el general estaban sustentadas en evidencia. Es decir, aún después de haberlo devuelto a México, Estados Unidos reiteró que el general no había sido exonerado. 4 años después, el caso Cienfuegos ha vuelto a causar irritación en la mañanera. Ayer la reportera de Proceso, Dalila Escobar, cuestionó a la presidenta Sheinbaum sobre la presencia de Cienfuegos en el Presidio de Honor durante la Marcha de la Lealtad y recordó la investigación de Estados Unidos. Sheinbaum defendió a Cienfuegos y dijo que no había elementos en su contra. Prometió que hoy explicaría todo en la mañanera el fiscal Gertz Manero, quien también se notó molesto ante los cuestionamientos de la periodista. A pesar de que 2 veces el gobierno de Estados Unidos ha puesto por escrito que sus pruebas contra Cienfuegos son sólidas, el gobierno mexicano dice que Estados Unidos aceptó no tener pruebas y por eso se desistió del caso. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas. A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral y en este caso a un Estado que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. A ver, compañera, es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal. No hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No es la versión oficial, es la verdad.